Dicen que la curiosidad puede llevarte por caminos oscuros, incluso peligrosos. Y créeme, hay ocasiones en las que un simple clic puede abrir una puerta que jamás debió tocarse. Todo comenzó en el año 2015. No hace falta entrar en detalles innecesarios. Lo importante es lo que ocurrió una tarde cualquiera, una que empezó como tantas otras. El protagonista de esta historia era un adolescente como muchos, curioso, impulsivo y con demasiado tiempo libre. Su nombre era Lucas Montalvo. Esa tarde, Lucas se aventuró en las profundidades de la red oculta. Su objetivo no era muy diferente al de tantos otros navegantes anónimos del submundo digital. Quería conseguir una caja misteriosa, esas de las que tanto se hablaba en foros encriptados y rincones del Internet a los que no llega la luz del día. Durante unos 20 minutos, Lucas estuvo rebotando de enlace en enlace, sumergido en un mar de páginas inquietantes, direcciones de apariencia sospechosa y ventanas emergentes que lo acechaban como depredadores silenciosos, hasta que la encontró, una web sin título, solo un fondo negro, texto en gris y un botón rojo que decía simplemente, ordenar. El problema eran los precios, completamente fuera de su alcance. Así que, frustrado, cerró esa página y siguió buscando. Al poco tiempo, dio con otro sitio, uno menos sofisticado, pero con precios más accesibles. Sin pensarlo dos veces, hizo clic en el mismo botón, ordenar. Fue ahí cuando todo cambió. En lugar de llevarlo al proceso de pago, apareció una ventana emergente. Intentó cerrarla, pero no respondía. La computadora se congeló. Por un momento, Lucas creyó que su sistema había colapsado. Y justo cuando se disponía a apagarla a la fuerza, la pantalla parpadeó y la ventana finalmente se cargó. No era una tienda. Ni siquiera parecía un sitio de comercio. Solo había un cuadro de chat, simple, en blanco. Lucas, quizás aburrido o simplemente ingenuo, escribió algo sin sentido. Unas palabras al azar, algo que no esperaba que nadie respondiera. Pero lo hicieron. A los 10 segundos un mensaje apareció en la ventana. Gracias por contactar al servicio de atención, Lucas Montalvo. ¿En qué podemos ayudarte esta tarde? Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo sabían su nombre? Pensando que era una coincidencia, respondió en tono burlón. Ese no es mi nombre, pero buen intento. La respuesta fue inmediata. Esta vez no solo mencionaron su nombre completo, también su dirección y su número de teléfono. ¿No sabías que es posible obtener ciertos datos cuando alguien intenta hacer una compra? Al fin y al cabo, solo queremos hacer buenos negocios contigo. Lucas se quedó helado. No había llenado ningún formulario. No había puesto su dirección. Ni siquiera había iniciado sesión en ninguna cuenta. ¿Cómo habían obtenido todo eso? Aunque nadie lo había amenazado directamente, la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Cerró el navegador de inmediato y desconectó el equipo. Más tarde notó algo que lo hizo sospechar aún más. Su sesión de Red Social Set, el equivalente ficticio de una popular red social, había estado abierta en una pestaña secundaria de su navegador Firefox. ¿Podría alguien haber accedido a su información desde ahí? O, peor aún, haber tomado control de su computadora mientras estaba congelada. La paranoia se apoderó de él por unos días, pero con el tiempo, la vida siguió. Pasaron los meses y Lucas dejó de pensar en aquella extraña conversación. No había recibido ningún correo sospechoso. Nadie había tocado a su puerta. Todo parecía haber quedado en una historia sin consecuencias, hasta que, un día cualquiera, algo lo sacó de su rutina, un mensaje de voz. El número no estaba en sus contactos, la voz al otro lado sonaba robótica, artificial, como generada por una computadora. Hola Lucas, te llamamos para informarte que tenemos descuentos en nuestras nuevas cajas misteriosas. Puedes contactarnos si estás interesado. Esperamos tener noticias tuyas pronto. El corazón de Lucas se aceleró. Habían pasado meses desde aquella noche. Nadie más sabía lo de la caja, ni amigos, ni familiares. Había sido un secreto que él mismo había enterrado, o al menos eso creyó. La idea de que alguien hubiera guardado su número y encima se tomara el tiempo de ofrecerle una promoción era simplemente perturbadora. Buscó el número en internet. No había resultados, solo un dato.
El número estaba registrado como parte de un sistema automatizado de llamadas, una máquina, un servidor, una red invisible. Han pasado más de 3 años desde entonces, y Lucas no ha vuelto a recibir otro mensaje, ni otra llamada. Pero la duda sigue ahí, flotando como una sombra que se niega a desaparecer. Aunque Lucas Montalvo había intentado seguir con su vida como si nada hubiera pasado, había algo que no podía dejar atrás. La sensación persistente de que algo o alguien todavía estaba observándolo. Los días se hicieron semanas, las semanas, meses. No hubo más llamadas, no hubo más mensajes. Nadie tocó su puerta. Pero la incomodidad, esa no se fue. Comenzó a adoptar hábitos extraños. Tapaba la cámara de su laptop. Instaló múltiples antivirus, cambiaba las contraseñas constantemente, incluso en cuentas que nunca usaba. El joven que alguna vez solo buscaba una caja misteriosa por diversión, ahora dormía con el celular en modo avión y revisaba el router de su casa casi a diario. Y a pesar de todo, jamás encontró una prueba concreta de que alguien estuviera monitoreándolo. Una noche, impulsado por el insomnio y por esa incomodidad sorda que le comía la mente, Lucas volvió a buscar aquella página. Quería comprobar si aún existía, si todo había sido parte de una alucinación adolescente o si realmente había abierto una puerta equivocada, pero no la encontró, ni un solo rastro. El historial de su navegador no mostraba nada, ni una sola mención en foros ni en comunidades que frecuentaba entonces. Era como si la página jamás hubiera existido, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. ¿Podía haber sido una especie de trampa digital? ¿Un sitio diseñado para recolectar información personal a través de métodos encubiertos? O peor, ¿podía tratarse de algo más profundo, algo que no operaba bajo reglas comunes? La idea lo atormentó durante semanas. Fue entonces cuando Lucas decidió compartir la historia con alguien, no con su familia, no con sus amigos. Sabía que no le creerían. En su lugar, contactó a un usuario anónimo con el que había intercambiado mensajes años atrás, en uno de esos foros ocultos donde se hablaba sobre teorías conspirativas y experiencias extrañas en la red. Ese usuario tenía el alias de Avernix. Después de enviarle un resumen de lo ocurrido, Lucas esperó. 1 día, 2, nada. Pero al tercer día recibió una respuesta. No debiste hablarles, no debiste escribir nada en ese chat. No se trata de cajas, se trata de control. Lo que tocaste es una red privada, y si te contactaron, es porque entraste demasiado lejos. Lucas quedó paralizado. Le respondió inmediatamente, pero ya no obtuvo nada más. El perfil de Avernix fue eliminado, todo su historial de publicaciones borrado. A partir de ese momento, cosas pequeñas empezaron a ocurrir, casi imperceptibles. Luces parpadeantes en su cuarto, aunque las instalaciones eléctricas estaban en buen estado. Conexiones de Wi-Fi que se caían solo en su dispositivo, archivos en su computadora que aparecían dañados sin razón. E incluso, una vez, la pantalla de su laptop se encendió sola en mitad de la madrugada, mostrando un solo mensaje: «Aún estás interesado». Lucas la apagó de inmediato, pero el mensaje ya estaba impreso en su mente. Y entonces, algo aún más desconcertante ocurrió. Una caja, una simple caja de cartón fue dejada frente a la puerta de su casa. No tenía remitente, no tenía dirección, solo su nombre escrito a mano, con marcador negro. Lucas no la abrió. No podía, ni siquiera se atrevió a tocarla. Tomó una fotografía, la subió a una nube privada y luego, en medio de un ataque de pánico, la metió en una bolsa de basura con guantes y la arrojó en un contenedor lejos de su barrio. Al día siguiente, no había rastro de que alguien la hubiese dejado. Ninguna cámara de seguridad en la cuadra captó nada. Y lo más inquietante de todo es que cuando revisó su teléfono, encontró una nueva nota en la app de recordatorios, una que él nunca escribió. Decía: «La curiosidad trae puertas». Pero no todas pueden cerrarse desde entonces. Lucas vive con una especie de resignación. No volvió a buscar nada en la red profunda, no volvió a hablar del tema. Pero el miedo no desapareció. Cambió de número, de dirección. Vendió su laptop, se desconectó del mundo digital por completo durante un tiempo y, sin embargo, hay noches en que aún cree ver esa ventana de chat, ahí, abierta, esperándolo, como si la conversación nunca hubiera terminado. Pasaron 3 años desde aquel primer contacto.
3 años en los que Lucas Montalvo intentó reconstruir su vida bajo la ilusión de que lo que había vivido fue solo un tropiezo, un error juvenil, un mal paso en un rincón virtual al que nunca debió haber llegado. Pero las cicatrices digitales no desaparecen tan fácil. Con el tiempo volvió a conectarse, con cautela, de manera esporádica. Una nueva identidad, otro correo, otra red. Pero con cada paso que daba, algo lo hacía mirar por encima del hombro, incluso cuando no había nadie allí. La paranoia se había vuelto una segunda piel. Entonces, una noche, todo volvió. Sin aviso. Un nuevo correo apareció en su bandeja de entrada. No tenía asunto. No tenía dirección visible. Solo un archivo adjunto con el nombre, lucasfinal.zip. Lucas no lo abrió. Lo eliminó sin dudar. Pero el archivo volvió a aparecer. 3 veces más. Incluso después de cambiar de cuenta, de dispositivo, de proveedor. En su interior, la advertencia se hizo más clara que nunca. Esto no era un juego. Fue entonces cuando tomó una decisión desesperada. Volver al principio. Intentar entender lo que había contactado aquella tarde de 2015. Lucas sabía que era un riesgo, pero lo prefirió antes que vivir con la constante sensación de ser un títere de algo que no comprendía. Accedió a una vieja red privada a la que solo unos pocos tenían entrada. Contactó a antiguos conocidos del mundo oscuro digital. Quería saber si alguien más había vivido algo similar, si existía un patrón, si podía encontrar respuestas, y lo hizo. No una, sino varias. Decenas de testimonios, historias fragmentadas, parecidas. Gente que había intentado conseguir cajas misteriosas. Gente que fue contactada sin haber entregado información. Gente que desapareció. Usuarios sin rastro. Nombres borrados. Cuentas que dejaron de existir de un día para otro. Uno de ellos, bajo el alias Subumbra, le escribió un mensaje que Lucas nunca pudo olvidar. No quieren venderte nada, no es una caja, eres tú la mercancía. Lucas no respondió. El día que decidió contar su historia públicamente fue el último en que alguien supo algo de él. Apagó su teléfono, cerró sus redes, desconectó su router. Dejó un mensaje programado en su correo que decía: estoy bien. Solo necesito desconectarme por un tiempo, pero nunca volvió. Ni con un nuevo nombre, ni con un nuevo dispositivo. Simplemente se esfumó. Quienes lo conocían aseguran que Lucas Montalvo era reservado, sí, pero no alguien capaz de desaparecer sin razón. La última actividad registrada en uno de sus servidores personales fue una descarga, un archivo con nombre desconocido y extensión encriptada. Nadie ha logrado abrirlo. Desde entonces, su caso ha pasado de ser una anécdota digital a convertirse en una leyenda susurrada entre los rincones más oscuros de la red. Una advertencia, un recordatorio. Porque hay cosas que no están hechas para ser descubiertas, y porque en las profundidades del mundo digital, a veces, cuando haces clic, alguien también te está eligiendo a ti. Gracias por contactar con nosotros, Lucas. Esta historia no es de aquellas que hielan la sangre al primer relato, pero aún así, merece ser contada. Corría el año en que cursaba el penúltimo grado en la preparatoria estatal de San Beltrán, una ciudad pequeña donde no pasaban demasiadas cosas fuera de lo común. Fue ahí donde, por primera vez, escuché una expresión que hasta entonces me era desconocida: el Internet profundo. El término surgió entre murmullos, mientras un grupo de estudiantes hablaba entre sí durante una de esas largas tardes escolares. Nuestra profesora, la señora Amaya, tenía la política de permitirnos llevar nuestras propias laptops a clase, con la intención de fomentar el trabajo en proyectos de escritura y presentaciones en PowerPoint. Un día, sin previo aviso, la profesora fue llamada a una reunión administrativa. Con el aula sin supervisión y los minutos pasando lentamente, el ambiente se transformó. Entre risas y comentarios sueltos, mi compañero de equipo, Ezequiel, con quien estaba trabajando en una presentación sobre reciclaje, decidió mostrarme algo. ¿Has oído hablar de esto?, me preguntó mientras abría un programa con un icono extraño. Se trataba de Talos, un navegador que, según él, permitía acceder a los rincones más profundos y ocultos de la red. Al instante, recordé que ya lo había mencionado días antes. Le pregunté si se trataba del famoso acceso al Internet profundo. Exactamente, dijo con una sonrisa. ¿Quieres ver qué encontramos?
Por pura curiosidad, y tal vez con algo de estupidez juvenil, acepté. Durante los siguientes minutos, Ezequiel comenzó a navegar por sitios desconocidos. Uno de ellos, de nombre difícil de recordar pero algo similar a Lixlark, contenía videos tan grotescos que nos revolvieron el estómago. Otro sitio era una especie de transmisión en vivo. La pantalla mostraba una habitación mal iluminada. Al fondo, se oían gritos apagados, casi como si alguien intentara acallarlos con paredes de concreto. Nos quedamos observando la pantalla durante al menos 5 minutos. Nada parecía suceder, hasta que una figura apareció. Llevaba una máscara improvisada, una camiseta blanca manchada con lo que parecía ser sangre seca, y sostenía algo que se asemejaba a un machete. Al costado de la transmisión había un chat en tiempo real. Varias personas enviaban mensajes acompañados de donaciones. No llegamos a ver qué ocurrió después. El navegador Talos colapsó de repente. Pero los sonidos que habían salido de la laptop habían llamado la atención de otros compañeros, quienes se acercaron a curiosear mientras intentábamos reiniciar el sistema. Cuando el navegador volvió a funcionar, decidimos no regresar a las transmisiones. En cambio, Ezequiel propuso buscar algo menos perturbador, algo que se pudiera comprar, y así llegamos a un sitio de mercado clandestino. Había toda clase de artículos disponibles, desde documentos falsificados hasta sustancias ilegales. Ezequiel, con voz segura, aseguró que ya había comprado antes en uno de estos sitios. Siempre me llega todo a casa. Vienen en paquetes normales. El repartidor aparece por la tarde y mis padres ni preguntan. Afirmó como si hablara de cualquier compra en línea. Me sorprendió su seguridad. Pero al parecer sus padres eran poco curiosos o simplemente no les importaba. Impulsados por la emoción del momento, decidimos hacer un pedido colectivo. Varios de nuestros compañeros dieron algo de dinero, y al final reunimos aproximadamente $50. El pedido fue realizado bajo el alias Chris 2740, una identidad digital que Ezequiel ya había utilizado anteriormente. Lo que no sabíamos es que estábamos a punto de vivir algo mucho más inquietante de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Había pasado una semana desde que hicimos aquel pedido. Era una noche templada de otoño en San Beltrán y me encontraba en casa de Ezequiel. Estábamos trabajando en nuestro proyecto de ciencias para la feria escolar. Su habitación olía ligeramente a incienso y a plástico quemado, una mezcla que nunca supe si era accidental o intencional. Eran cerca de las 9 de la noche y sus padres ya se habían retirado a dormir. Después de horas debatiendo sobre maquetas y circuitos eléctricos, decidimos hacer una pausa. Salimos al porche con unos refrescos en mano y comenzamos a hablar sobre trivialidades. Música, películas, incluso sobre lo que habíamos visto días antes en la red oculta, aunque ambos intentábamos restarle importancia. Fue entonces cuando algo interrumpió la tranquilidad. A lo lejos notamos que una minivan se acercaba lentamente por la calle desierta. No tenía placas visibles y sus ventanas eran tan oscuras que parecía un vehículo fantasma deslizándose en silencio. No emitía música, ni voces, ni señales. La furgoneta se detuvo frente a la casa de Ezequiel. Durante un minuto entero no ocurrió nada. Solo permanecía ahí, inmóvil, como si observara. Ezequiel pensó que tal vez se trataba de alguien que se había perdido y estaba esperando que el GPS recalculara la ruta. Pero los minutos siguieron pasando y nada cambió. Cuando ya estábamos por regresar al interior, la puerta del pasajero se abrió. De ella descendió un hombre. Su aspecto era desaliñado. No llevaba ningún tipo de identificación visible. Vestía una sudadera oscura, con el gorro echado hacia atrás y un pañuelo negro cubriéndole la boca. El cabello, largo y grasiento, caía sobre sus hombros. Tenía aproximadamente unos 35 años. Su camiseta deportiva, demasiado grande, y sus jeans descoloridos lo hacían parecer alguien que no pertenecía a ningún lugar, ni a ninguna hora. Pero lo que más nos inquietó fue que sostenía una caja de cartón común, sin logos, sin cinta de empresa, sin ningún distintivo comercial. Se acercó con paso seguro hasta el porche y levantó la vista. ¿Tú eres Chris 2740? Preguntó con voz ronca. Ezequiel dudó un segundo, luego asintió. Sí, soy yo. Aquí tienes tu pedido. Espero que lo disfrutes. Estaremos esperando tu próxima orden. Aquella frase quedó flotando en el aire como una amenaza mal disfrazada.
Mientras el hombre giraba sobre sus talones para regresar al vehículo, un detalle hizo que se me helara la sangre. En el bolsillo trasero de su pantalón, sobresalía claramente el mango de una pistola. No era una de utilería, era real. No hizo falta que lo dijera. Si hubiésemos reaccionado mal, si hubiéramos intentado huir o denunciarlo en ese momento, probablemente no habría dudado en usarla. El vehículo arrancó sin prisa y desapareció entre las sombras del vecindario. Ya dentro de la casa abrimos la caja con las manos temblorosas. Y sí, lo que habíamos pedido estaba allí. Varias bolsitas transparentes con hierba comprimida, pastillas sin marca, y otros objetos cuyo uso era fácil de intuir aunque preferimos no tocar. Ezequiel parecía menos perturbado que yo, como si ya estuviera acostumbrado a este tipo de encuentros, pero incluso él admitió que esta vez todo había sido distinto, demasiado personal, demasiado directo. Esa noche no dormí, y no por la cafeína ni por el estrés escolar. Era la sensación de haber abierto una puerta que nunca debimos tocar, una puerta que ahora sabíamos podía conducir a personas reales, con armas reales, a nuestras casas. No volvimos a mencionar el Internet profundo con nuestros compañeros, nadie hizo preguntas sobre el pedido, nadie pidió reembolsos ni explicaciones. Parecía que todos entendíamos que aquello debía quedar enterrado, como una de esas decisiones estúpidas que tomas cuando aún no comprendes el alcance de las consecuencias. Lo más extraño es que, aunque lo evitamos desde entonces, había algo que nunca dejaba de hacernos mirar por encima del hombro, revisar 2 veces la cerradura o preguntarnos quién estaba del otro lado de la pantalla cuando entrábamos a cualquier sitio web. Porque al final, lo que vimos en aquella pantalla y lo que ocurrió una semana después, no eran ficción, eran personas, humanos, reales. Y eso era, sin duda, lo más aterrador. Pasaron los días, y aunque fingíamos que todo había vuelto a la normalidad, algo en el aire seguía siendo distinto. Ezequiel y yo ya no hablábamos del tema, pero en nuestras miradas se notaba ese entendimiento silencioso de quienes comparten un secreto peligroso. A veces, en el pasillo del colegio, él se quedaba mirando al vacío durante segundos, como si esperara ver aquella minivan nuevamente, doblando la esquina. Una tarde, mientras almorzábamos en la cafetería, me comentó que había recibido un mensaje en su laptop. Provenía de un remitente desconocido. El asunto era corto. Gracias por tu compra, Chris 2740. Pronto tendremos algo especial para ti. Yo intenté restarle importancia, pero Ezequiel no pudo ocultar el nerviosismo. Me mostró el correo. No había dirección, ni dominio reconocible, solo una cadena de caracteres sin sentido. Intentó eliminarlo, pero al hacerlo, la pantalla se congeló. Apareció un mensaje nuevo, en letras blancas sobre fondo negro. No puedes borrar lo que ya pertenece a la red. En ese momento, desenchufó el computador sin pensarlo 2 veces. Dijo que debía formatear todo, que no quería dejar rastros. Durante los días siguientes noté que su comportamiento se volvía errático. Dejó de asistir a clases, no respondía mensajes, y cuando logré ir a su casa, su madre me dijo que pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Está cansado por la escuela, me dijo, pero algo en su tono sonaba a negación. Esa misma noche, Ezequiel me llamó. Su voz era apenas un susurro. Escucha, alguien me sigue. Me quedé mudo. Desde hace 3 días hay un auto estacionado frente a mi casa, el mismo cada noche. Luces apagadas, motor encendido. Y cuando salgo a mirar se va despacio, como si no tuviera prisa. Intenté convencerlo de que hablara con la policía, pero él se negó rotundamente. ¿Qué les voy a decir? ¿Que compré drogas en un mercado ilegal y ahora me espían? Tenía razón, nadie le creería sin meterse en más problemas. Pasaron 2 noches más. La madrugada del tercer día me despertó una llamada de su número. Al contestar, no escuché su voz, solo un zumbido constante y algo que sonaba como respiraciones entrecortadas. Luego un golpe fuerte, y la llamada se cortó. A la mañana siguiente fui hasta su casa. Había patrullas estacionadas frente al jardín. Cinta amarilla rodeaba el porche. Su madre lloraba sentada en la acera, con las manos cubriéndose la cara. Me quedé paralizado. No necesité preguntar qué había pasado. Más tarde supe que la policía había recibido una denuncia de un vecino que escuchó un grito alrededor de las 3 de la madrugada. Cuando los agentes entraron, encontraron la habitación de Ezequiel revuelta, su laptop partida a la mitad, la ventana trasera abierta.
No había señales de forcejeo violento, pero sí un olor fuerte a gasolina y un rastro de huellas que se perdían en la tierra húmeda del jardín. Ezequiel nunca apareció. El caso se cerró semanas después como desaparición voluntaria. Dijeron que probablemente había huido por miedo a ser descubierto comprando cosas ilegales en línea. Pero yo sabía que no era así. Ezequiel no era de los que huían. Tenía miedo, sí, pero no de la ley. Tenía miedo de algo más, algo que había visto o que había reconocido detrás de aquella máscara en la transmisión. Intenté seguir con mi vida, pero la paranoia se volvió parte de mi rutina. Me mudé de ciudad cuando terminé la escuela. Cambié de correo electrónico, de número, de redes sociales. Nunca volví a usar navegadores extraños ni a descargar archivos fuera de lo común. Y sin embargo, el pasado siempre encuentra la forma de rastrearte. Hace unos meses recibí un paquete en mi nueva dirección. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con marcador negro. Dentro había una memoria USB. Dudé durante horas antes de conectarla al computador, pero la curiosidad pudo más. El dispositivo contenía un solo archivo de video, Chris 2740.mp4. Cuando lo abrí, la pantalla mostró la misma habitación oscura que habíamos visto aquella primera vez en la transmisión. Pero esta vez no había máscara ni ruido de fondo. Solo una figura encorvada, con la cabeza baja, respirando con dificultad. Luego levantó la vista hacia la cámara. Era Ezequiel. Tenía los ojos hundidos, las mejillas marcadas por heridas. En la pared detrás de él se leía con pintura roja una frase: "Todos estamos conectados". Intenté cerrar el archivo, pero la computadora se bloqueó. De los altavoces comenzó a salir el mismo sonido que escuchamos aquella tarde en clase. Gritos lejanos, distorsionados, imposibles de ubicar. Luego, la pantalla se apagó por completo. Llamé a la policía. Les entregué la memoria y conté todo lo que recordaba. Regresaron días después para decirme que el archivo no podía abrirse, que estaba vacío, que tal vez lo había imaginado. Pero yo sé lo que vi. Y cada tanto, cuando enciendo el computador, una pequeña ventana se abre sola, sin que yo toque nada. No tiene título ni iconos. Solo una frase escrita en letras blancas. Gracias por seguir conectado, Chris 2740. Desde entonces no duermo bien. Y cada vez que escucho el motor de una furgoneta detenerse frente a mi casa, apago las luces y contengo la respiración. Porque aprendí, demasiado tarde, que el Internet profundo no es solo una red de datos y secretos. Es un lugar que, una vez que te encuentra, nunca te deja ir. Corría el año 2015 cuando decidí, movido por la curiosidad, adentrarme en uno de los rincones más oscuros y enigmáticos del ciberespacio, el Internet profundo. No tenía intenciones maliciosas, ni buscaba cometer alguna ilegalidad. Simplemente quería ver si entre aquella maraña de páginas ocultas podía encontrar algo sorprendente. Tal vez algún archivo clasificado, algún documento prohibido. Me imaginaba en el papel de un espía digital, o incluso de un ninja moderno, operando desde la sombra como en una de esas películas de agentes secretos. Tras unos 30 minutos de navegación me topé con lo típico que se dice que hay allí: portales turbios, supuestos sitios de servicios ilegales y otros tantos rincones que parecían sacados de una pesadilla tecnológica. Aunque algunos parecían bastante convincentes, decidí no tocar nada de eso. No buscaba problemas. Pero uno de los portales captó mi atención. Parecía una especie de sitio por demanda. Ofrecía videos que uno podía desbloquear pagando con criptomonedas. O, curiosamente, rellenando encuestas. Era un sistema rudimentario pero suficiente para atrapar a los curiosos. No tenía nada mejor que hacer, así que hice clic. Como era de esperarse, no puse ningún dato real. Me inventé una identidad, una dirección, un nombre cualquiera. Sin embargo, al enviar la información, el sistema arrojó un error. La dirección ingresada no era válida. Me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia. Pensé que quizás el sistema tenía filtros más rigurosos de lo normal. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, introduje la dirección de una casa en la que viví hace años. Ya no me pertenecía. Se la habíamos vendido a unos viejos amigos hacía un par de años, y una familia conocida vivía allí ahora. La encuesta, en sí, fue trivial. Preguntas genéricas como las que uno encuentra en cualquier formulario online. 3 minutos después, el video se desbloqueó. El título era
La casa de los gritos. Lo abrí con cierta anticipación, pero no fue lo que esperaba. El video, en esencia, mostraba a alguien explorando lo que parecía una casa abandonada. En el fondo se escuchaban gritos. No era claro si provenían del exterior o si estaban editados en la grabación. Más allá de eso, no pasó nada. Nadie apareció de repente, no hubo un rostro siniestro detrás de una puerta ni ningún giro inquietante. Solo una caminata por una casa en ruinas, acompañada de lamentos lejanos. Me sentí algo decepcionado. Sin embargo, esa sensación pronto sería reemplazada por una inquietud mucho más real. Aproximadamente un mes después, mientras conversaba con Leah, la hija adolescente de la familia que vivía en mi antigua casa, surgió un tema inesperado. ¿No te ha pasado algo raro últimamente?, le pregunté de forma casual, como si supiera que algo había cambiado. Y su rostro se transformó. Comenzó a contarme que, en las últimas semanas, habían notado una furgoneta oscura merodeando por la calle. No tenía placas visibles ni ningún tipo de logo. Las ventanas estaban completamente tintadas y el vehículo pasaba muy lentamente frente a su casa, casi como si estuviera observando. Una noche, Leah, su madre y su padre regresaban de cenar cuando vieron a una figura alta dejar una caja frente a la puerta principal. El desconocido luego subió a la misma furgoneta que ya habían visto antes, que lo esperaba estacionada a unos metros. Alarmados, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, inspeccionaron la caja. Lo que hallaron en su interior no fue solo desconcertante, sino profundamente inquietante. Había un conjunto de fotografías antiguas, imágenes sepia, algunas rotas, que parecían tomadas a fines del siglo XIX. Retratos de personas desconocidas, lugares rurales, escenas de otro tiempo. Pero eso no era todo. También había un oso de peluche, uno bastante viejo, de esos que tienen la mirada gastada por el tiempo. Cuando los oficiales lo revisaron, descubrieron que en su interior había un grupo de agujas usadas, oxidadas, insertadas cuidadosamente dentro del muñeco. La familia estaba aterrada, pero lo más desconcertante fue lo que ocurrió después. Nada. Después de aquella entrega extraña, la furgoneta dejó de aparecer. No hubo más movimientos sospechosos. Ningún otro paquete. Todo volvió, al menos en apariencia, a la normalidad. Pero yo no podía dejar de pensar en una posibilidad. ¿Y si todo esto tenía que ver con aquella dirección que introduje en esa encuesta del Internet profundo? ¿Y si, al introducirla, expuse a esa familia a algo que no comprendía del todo? Nadie más en el vecindario había vivido algo similar, ni un solo reporte, ni una historia parecida. Era como si todo girara alrededor de esa casa, de esa dirección. Entonces, unas semanas atrás, recibí una llamada inesperada de Leah. Y con eso, comenzaría a revelarse algo aún más oscuro. La llamada de Leah llegó un miércoles por la tarde. Su voz sonaba entre agitada y aliviada. Me dijo que, finalmente, habían instalado cámaras de seguridad en toda la casa. Después del incidente con la caja, su padre decidió tomar precauciones más serias. Y no era para menos. «Tenemos algo», me dijo. «Captamos al tipo». Le pedí que me explicara con calma. Me contó que, esa misma madrugada, una de las cámaras había captado a un hombre acercándose nuevamente a la propiedad. No llevaba la caja consigo esta vez, pero su comportamiento era igual de sospechoso. Caminaba lento, como reconociendo el terreno, y mantenía la cabeza gacha, intentando evitar que su rostro se viera por completo. Pero las cámaras eran nuevas, de alta resolución, y no tardaron en capturarlo con claridad suficiente. Lo más perturbador no fue su rostro, sino lo que las autoridades descubrieron poco después. La policía logró identificarlo tras revisar los registros de vigilancia y hacer una rápida búsqueda en bases de datos. Su nombre ficticio, por respeto a la investigación, lo llamaré Niels Barner. Barner no tenía antecedentes penales graves, pero su historial digital era alarmante. Ya había sido vinculado con otros casos similares en diferentes ciudades. Entrega de paquetes extraños en residencias aleatorias, todos ellos con contenido perturbador, y todos relacionados de algún modo con información extraída del Internet profundo. Según el informe policial, Barner formaba parte de una red informal de individuos que compartían información y realizaban pruebas sociales a través de plataformas ocultas. Su actividad consistía, en esencia, en recolectar datos de usuarios que ingresaban información en portales anónimos, especialmente en sitios de videos de acceso restringido.
Utilizaban esos datos para realizar actos rituales, cuya finalidad aún no estaba del todo clara. Intimidar, enviar mensajes crípticos o simplemente sembrar miedo. Cuando escuché esto, un frío recorrió mi espalda. La dirección que usé, la de mi antigua casa, fue exactamente el tipo de información que alimentaba a esa red. Lo que comenzó como un acto inofensivo, una simple encuesta con datos falsos, terminó poniendo en peligro a una familia inocente. Varner fue detenido temporalmente, pero el proceso fue lento. Al no haber pruebas directas de intención criminal, solo podían retenerlo por el cargo de acecho y perturbación de la paz. Sin embargo, la investigación no terminó ahí. Al analizar los dispositivos incautados de su vivienda, los investigadores encontraron algo aún más escalofriante: una base de datos extensa. Nombres, direcciones, fotografías, capturas de pantalla de formularios completados, incluso grabaciones de cámaras de seguridad ajenas. Todo esto estaba almacenado y organizado con etiquetas como candidatos, activos y completados. Mi dirección antigua estaba ahí, y también el video que vi semanas atrás, la Casa de los Gritos. Al parecer, aquel sitio no era solo un canal de contenido extraño, era una fachada, un anzuelo. Y quienes completaban las encuestas, como yo, estaban siendo evaluados sin saberlo. La interacción con ese video activaba una alerta, un filtro, una selección de blancos. Pero, ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Eso aún no estaba del todo claro. Había muchas teorías, juegos psicológicos, pruebas para ver reacciones, parte de una red de experimentación social encubierta, o incluso cultos digitales disfrazados de hackers. El hecho era que Varner no actuaba solo. Su conexión con otros individuos en el Internet profundo abría una posibilidad aún más inquietante. Había otros como él, operando en las sombras, usando los datos que muchos, sin saber, dejaban esparcidos como migajas. La familia de Leah decidió mudarse. No podían seguir viviendo con la idea de que alguien los había estado observando desde el anonimato, de que los habían convertido en parte de un juego macabro. Y yo, desde ese día, nunca volví a ingresar al Internet profundo. Aún no sé si lo que ocurrió fue una coincidencia macabra o si realmente fui yo quien encendió la chispa de todo. Pero algo dentro de mí no deja de susurrarme que esto fue más que un simple accidente, que al acceder a ese sitio y entregar esa dirección, aunque fuera por descuido, abrí una puerta que jamás debió abrirse, y que lo que hay del otro lado sigue allí, mirando. Durante semanas, no dejé de pensar en todo lo que había desencadenado. Sentía una mezcla de culpa, miedo e impotencia. La idea de que un simple acto de curiosidad, introducir una dirección en una encuesta cualquiera, hubiera provocado una cadena de eventos tan oscura, me atormentaba. No podía evitar preguntarme cuántas otras personas habían hecho lo mismo. Cuántos más habían jugado al espía sin saber que estaban siendo vigilados desde el otro lado de la red, que sus datos eran recolectados, etiquetados y utilizados. A raíz del arresto de Niels Varner, las autoridades comenzaron a tirar del hilo. Lo que encontraron fue más grande de lo que cualquiera imaginaba. El grupo del que Varner formaba parte no era simplemente una banda de bromistas digitales ni un culto simbólico. Era una comunidad descentralizada que operaba en las capas más ocultas del Internet. Su propósito exacto seguía difuso, pero había patrones. Las cajas con objetos perturbadores, las grabaciones de casas abandonadas, las encuestas disfrazadas de acceso gratuito a contenido exclusivo. Cada uno de estos elementos tenía un fin: recolectar, estudiar, manipular. Y el video que yo había visto, La Casa de los Gritos, era uno entre cientos. Cada uno de esos clips tenía un nombre distinto, una temática diferente, pero todos funcionaban como filtros, cebos. Cada clic activaba algo, enviaba un aviso, y quienes completaban las encuestas quedaban expuestos. Pero eso no fue lo más inquietante. Semanas después de que la familia de Leah se mudara, recibí un sobre sin remitente. Estaba sellado con cera negra. No había ningún texto, solo mi nombre escrito con tinta roja en el frente. Dentro había una sola cosa: una fotografía impresa en papel antiguo. Era una imagen en blanco y negro, granulada. Mostraba una casa que reconocí de inmediato. Mi antigua casa. Pero no como era en 2015, sino como se veía a finales del siglo XIX. En la imagen, frente al porche, había una figura borrosa. Un hombre alto, de rostro difuso.
A sus pies, una caja. Era exactamente la escena que Lía me había descrito. Pero la fecha estampada al reverso de la fotografía decía 1896. Me temblaron las manos. Intenté convencerme de que era un montaje, una falsificación bien hecha. Pero el papel, la tinta, el desgaste, todo era auténtico. ¿Era una amenaza? ¿Un mensaje? ¿O una advertencia? Ya no importaba. Desde entonces, he guardado silencio. No he vuelto a hablar del tema con nadie más. Me deshice de todo lo relacionado con aquella noche, borré los accesos, las direcciones, todo. Pero hay algo que me sigue acechando. Cada tanto recibo correos sin asunto, con remitentes irreconocibles, archivos vacíos, o simplemente un símbolo, un círculo oscuro con una línea vertical atravesándolo. La misma marca que tenía el sello de cera negra. No sé cuántos más están en la lista. No sé si algún día vendrán por mí. Solo sé una cosa. Hay puertas que no deben abrirse, y secretos que prefieren ser ignorados, porque una vez que los ves, ellos también te ven a ti. Antes de que escuchen esta historia, quiero dejar algo en claro. No estoy aquí buscando notoriedad ni validación. Lo que decidan creer es completamente asunto suyo. Mi único propósito es relatar una experiencia que viví en el año 2016, cuando decidí adentrarme, por curiosidad pura, en los rincones más oscuros del Internet, el llamado velo profundo. Recuerdo aquella noche con una claridad perturbadora. Me encontraba sumergido en una maratón de relatos de terror. Eran narraciones sobre vivencias de personas que, como yo, se habían atrevido a explorar esa parte olvidada de la red. Historias cargadas de misterio, advertencias y fenómenos inexplicables. Mi curiosidad creció al punto en que ya no podía ignorarla. Así que me propuse aprender cómo acceder al velo profundo. Me saltaré los detalles técnicos para no alargar este relato innecesariamente, pero tras una breve investigación, logré conectarme. Comencé entonces a navegar por enlaces que había encontrado en foros y tablones ocultos. El primer sitio al que ingresé parecía ser un mercado. Ofrecía productos y servicios que, en la superficie, parecerían imposibles de obtener legalmente. Había listados con precios y descripciones escuetas, pero la falta de interacción me hizo perder el interés rápidamente. Seguí explorando hasta encontrar una especie de sitio para compartir videos. Sin embargo, los clips que allí se alojaban eran de pésima calidad. Imágenes borrosas, de no más de 144 píxeles. Algo así como ver televisión analógica mal sintonizada. A pesar de eso, uno de los títulos captó mi atención. Únete a nosotros. Había varios videos con ese nombre. Eran presentaciones visuales extrañas, como piezas publicitarias mal editadas. Parecían formar parte de una campaña para reclutar miembros a ciertas sectas, grupos de los que jamás había oído hablar. Intenté buscar sus nombres en la red convencional, pero no encontré nada. Ni artículos, ni foros, ni siquiera menciones casuales. Preferí no revelar el nombre de aquel grupo en este relato. No porque crea que aún me vigilan, pero uno nunca puede estar completamente seguro de con quién se ha topado. Lo que sí puedo contarles es que, al final de cada uno de esos videos, aparecía una dirección de correo electrónico para obtener más información. Y fue ahí donde cometí mi primer error. Movido por la mezcla de escepticismo y entretenimiento, envié un mensaje. Les pregunté si aquello era real o simplemente una serie de cortos elaborados por estudiantes con demasiado tiempo libre. Para mi sorpresa, la respuesta fue casi inmediata. Un correo automatizado me aseguró que pronto me contactaría un reclutador. 15 minutos después, otro correo apareció en mi bandeja de entrada. Era más detallado. Me explicaban cómo podía formar parte de su orden, como ellos la llamaban, e incluían una lista de datos que debía proporcionar. Datos personales, demasiado personales. Obviamente no pensaba darles mi verdadera información, así que decidí responder con datos falsos, un nombre inventado, dirección ficticia, todo. Incluso les deseé un buen día, pensando que ahí terminaría todo. No volví a recibir respuesta, o al menos eso pensé. Pasaron unos días. Una noche, tras una cita con mi novia en una cafetería del centro, tomé un espresso doble que me dejó en vela. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando sonó mi celular. Ingenuo de mí, olvidé ponerlo en modo silencioso. Respondí sin pensar, medio dormido, con tono molesto. Del otro lado de la línea,
Silencio. Solo una respiración pesada. «Hola. Si no vas a hablar, no vuelvas a llamar», dije antes de colgar. Pensé que sería algún número equivocado. Pero 5 minutos después, otra llamada. Esta vez, la respuesta fue diferente. Atendí, ya irritado, y al principio solo escuché una melodía distorsionada. Sonaba como una canción infantil reproducida al revés. Cada nota parecía un susurro diabólico. Tras unos segundos de ese sonido antinatural, una voz se coló por el auricular. Tenía un filtro metálico. No era una voz humana común. Decía algo así como: «No fue muy amable de tu parte enviar información falsa. Esperábamos sinceramente que aceptaras la invitación. ¿Aún deseas unirte?». Sentí un escalofrío que me recorrió de la nuca a los talones. Colgué de inmediato. Bloqueé el número. Pero lo que estaba por ocurrir apenas comenzaba. Después de esa última llamada, me quedé paralizado frente al celular. Por un instante, pensé que había sido una broma pesada. Pero algo en esa voz, algo en la manera en que se refirió a los datos falsos que yo mismo había inventado, me decía que esto no era un simple juego. Apagué el teléfono, lo lancé sobre el sofá y me dirigí a la cocina a beber agua. Tenía la garganta seca, las manos frías. Fue en ese momento que mi novia Clara se despertó y bajó al salón al escucharme caminar. Me encontró en estado de shock, con la mirada perdida. «¿Estás bien?», preguntó con el rostro aún medio dormido. Traté de restarle importancia. Le dije que había tenido una pesadilla o algo por el estilo. No quería alarmarla. Pero ella me miró fijamente, como si supiera que no estaba diciendo la verdad. Aún así, no insistió. Regresamos a la cama. No pasó mucho tiempo antes de que el celular, a pesar de estar apagado, vibrara. No tenía sentido. Lo había apagado por completo. No en modo avión, no en silencio, apagado. Me incorporé de golpe, lo tomé entre mis manos y vi una notificación de llamada perdida. El número era el mismo. No había nombre, solo una serie de dígitos que no coincidían con ningún prefijo conocido. Algo en mi interior me gritaba que esto no era una simple coincidencia. No sabía si era paranoia o intuición, pero algo estaba mal. Muy mal. Decidí ignorarlo, al menos por esa noche. Intenté dormir, pero los minutos pasaban y mi mente no dejaba de imaginar escenarios. ¿Quiénes eran? ¿Cómo consiguieron mi número? ¿Qué querían realmente? La mañana siguiente me sentía agotado, pero traté de llevar el día con normalidad. Me convencí de que todo había terminado, que, tal vez, mis datos falsos los llevaron a un callejón sin salida y se dieron por vencidos. Hasta que regresé a casa. Habían pasado apenas unas horas desde que salí y ya tenía una nueva sorpresa. Al llegar, noté que el teléfono fijo, sí, aún tenía uno porque venía incluido con el plan de internet y cable, tenía una luz roja parpadeando. Mensaje en el buzón de voz. No le di importancia al principio, pensé que era otro vendedor telefónico ofreciendo seguros o servicios, pero, por si acaso, decidí escucharlo. Una vez más, la misma voz, distorsionada, intensa. ¿Por qué lo haces tan difícil? Solo queremos hablar. Solo queremos que escuches. Casi dejo caer el auricular. El corazón me latía tan fuerte que sentía su eco en los oídos. Esta vez no me limité a asustarme. Tomé mi chaqueta y fui directo a la estación de policía. Les conté todo, o al menos todo lo que me atreví a contar sin parecer un loco. Que recibí llamadas amenazantes, que alguien me estaba acosando telefónicamente, que podía haber algún grupo detrás de esto. Les pedí que contactaran a mi proveedor telefónico para intentar rastrear la llamada. Después de unos días de espera, el oficial a cargo me llamó para decirme que no habían logrado rastrear nada. La llamada no parecía provenir de una línea convencional, no tenía origen. Era como si no hubiera pasado por ningún sistema telefónico real. Yo ya no sabía qué pensar. ¿Era alguna clase de red oculta? ¿Hackers? ¿Una broma cruel llevada al extremo? Pero lo más perturbador es que, tras esa llamada al teléfono fijo, todo se detuvo. Ningún nuevo correo, ninguna llamada, ni mensajes, ni señales. Como si se hubieran desvanecido, como si nunca hubieran existido. Pero yo sé que fue real, sé lo que escuché. Todavía tengo ese correo inicial, lo conservo en mi bandeja como una prueba muda de que todo sucedió. De hecho, llegué a tomar una captura de pantalla. Puedo mostrarla si alguien alguna vez lo considera necesario.
Fue hace poco cuando, revisando ese correo, noté un detalle que al principio se me escapó. Cuando envías un correo electrónico en algunos servicios, tu nombre real, el que está vinculado a la cuenta, puede aparecer junto a la dirección sin que lo notes. No lo recordaba. No lo pensé en su momento, pero tal vez así fue como me encontraron, porque no hay otra forma de explicar cómo consiguieron mi número personal, y si lograron eso, ¿qué más podrían haber conseguido? Desde entonces, el silencio se convirtió en la respuesta más aterradora de todas. Después de la llamada al teléfono fijo, no volvió a haber ni un solo intento de contacto, ningún correo, ninguna llamada, ninguna señal, como si aquel grupo, aquella entidad, o lo que fuera, hubiese logrado su cometido. O simplemente perdido el interés. Para muchos, eso sería un alivio. Para otros, un cierre. Pero para quien vivió esta experiencia, el silencio no fue un descanso. Fue un abismo. Los días comenzaron a pasar, luego semanas, y con ellas creció una sensación de vacío, de paranoia constante. ¿Realmente se detuvieron? ¿O solo cambiaron de táctica? ¿Qué habría pasado si hubiera dado mis datos reales? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Durante un tiempo, todo lo que parecía relacionado con lo digital generaba desconfianza. Cada correo, cada notificación, incluso las actualizaciones automáticas del sistema, todo parecía tener un trasfondo oculto, como si esa parte invisible del mundo virtual hubiese dejado una grieta abierta por la que aún se podía espiar. Años después, aquel correo aún permanece en su bandeja. Una reliquia de una noche que comenzó con curiosidad y terminó con una amenaza disfrazada de invitación. Lo mira a veces, no para revivir el miedo, sino para recordarse a sí mismo de lo fácil que es cruzar una línea sin saberlo. Y aunque nunca descubrió quiénes eran, ni qué buscaban realmente, algo quedó claro. No todas las puertas deberían abrirse. No todos los mensajes deben ser respondidos. Y sobre todo, no toda búsqueda de verdad vale el precio del miedo que deja atrás. Esto fue lo que ocurrió a Kael Varela, nombre ficticio, pero historia real. Una advertencia que navega entre lo tangible y lo invisible. Una historia más del archivo sombrío. Hola, espero que estés bien. Últimamente he estado mejor, aunque debo admitir que la paranoia se ha vuelto parte de mi rutina. No siempre fue así. Todo comenzó hace unas semanas cuando me obsesioné con historias aterradoras relacionadas con los rincones más oscuros de Internet. Así inicia la confesión de Elías, un joven universitario que, como muchos, tenía un gusto particular por el terror. No imaginaba que su propia historia se volvería una de esas que otros leerían con incredulidad y horror. Era una noche fresca de julio, de esas en las que el calor se retira un poco y el silencio de los insectos se mezcla con el zumbido de las farolas. Elías no tenía planes. Tomó su teléfono y escribió a su amigo más cercano, Darío. ¿Estás haciendo algo esta noche? No, solo juego un rato. ¿Te vienes? Pido pizza. Elías pensó que era mejor eso que dejarse arrullar por los grillos en su habitación, así que tomó su auto y condujo unos 20 minutos hasta el apartamento de su amigo. Nada le advirtió que esa decisión abriría una puerta que nunca podría cerrar. Tras un rato de videojuegos y bromas, Darío lanzó una propuesta. ¿Quieres ver algo más intenso? Tengo acceso a unas páginas raras, cosas que no se encuentran en la superficie de Internet. Elías arqueó una ceja, intrigado. Lo siguió hasta su computadora personal, ensamblada por él mismo. Al encenderla, Darío abrió un programa que Elías no reconocía. ¿Qué navegador es ese? ¿No usas el de siempre? No para esto. Este se llama Orbe. Es lo que necesitas para otra clase de contenido. Así comenzó una rápida explicación sobre la red profunda, esa zona de la red que no aparece en motores tradicionales. Darío no entró en muchos detalles, pero dejó claro que allí podían encontrarse cosas que no estaban destinadas a la mayoría. Lo primero que hicieron fue ingresar a un sitio básico, similar a una vieja videoteca online. Los contenidos eran crudos, videos con sobresaltos, gritos, situaciones extrañas. Parecía una mezcla entre sustos de cámara oculta y violencia real, pero nada que no pudieran catalogar como perturbador moderado. Hasta que Darío cambió de enlace. Fue entonces cuando accedieron a una página que mostraba una transmisión en vivo. Una sola cámara. Una habitación vacía. En el centro una mesa metálica y una silla. En la parte inferior del video,
un cuadro de chat activo y una opción para donar dinero. Al principio no comprendían de qué se trataba. Las personas en el chat, unas 20 en total, escribían cosas como si esperaran que algo ocurriera. Y pronto se hizo claro. Esperaban que alguien entrara y le hicieran algo. Los comentarios se tornaban cada vez más retorcidos. Peticiones violentas, morbosas, explícitas. ¿Esto es en serio?, murmuró Elías. No puede ser real. Tiene que ser una especie de performance, respondió Darío, aunque el temblor en su voz lo contradecía. Pero entonces apareció una figura. Un hombre, cubierto con un pasamontañas negro, entró en escena. Se acercó a la cámara. Luego giró la cabeza levemente, como si leyera el chat desde una pantalla lateral. Hasta ese momento, no había sonido. Pero el hombre pareció presionar algo fuera de cámara, y un leve audio comenzó a escucharse. Darío subió el volumen. Se oyeron sollozos. El enmascarado gritó algo hacia el lado izquierdo de la pantalla, ordenando silencio. Los quejidos se intensificaron. Esto no puede ser verdad. Dime que es un proyecto universitario de arte, algo actuado, dijo Elías nervioso. Nunca había visto esto. La última vez que entré, era solo un tipo con máscara diciendo tonterías. Pero esa noche no era solo un tipo hablando. Era algo más, algo peor. El chat se agitó. Un usuario hizo una gran donación, algo que incluso provocó la reacción del sujeto en la pantalla. Vaya, alguien ha sido generoso. Reconstrucción facial, ¿eh? Si eso es lo que quieren, eso obtendrán. Y salió del encuadre. Unos segundos después se oyeron gritos, gritos humanos. Cuando la cámara volvió a encenderse, el hombre llevaba en sus manos unas gafas cubiertas de un líquido espeso y oscuro que goteaba lentamente sobre su camiseta. Tuvimos un fallo técnico. Una lástima. Me hubiera gustado que escucharan los alaridos. Pero vendrá más. Conseguiré a alguien más. Muy pronto, a veces, cuando uno cruza un umbral sin saberlo, ya es demasiado tarde para retroceder. Elías y Darío lo entendieron demasiado bien aquella noche. Lo que comenzó como simple curiosidad juvenil se transformó en una experiencia que marcaría sus vidas para siempre. Después de cerrar abruptamente el navegador, el silencio en la habitación era ensordecedor. La pantalla negra del monitor aún reflejaba los rostros de ambos amigos, pálidos, sin palabras. Ninguno supo qué decir. El aire parecía más denso. Las bromas se habían evaporado y los restos de pizza sobre la mesa lucían fuera de lugar, como si pertenecieran a una escena previa a otra vida. Darío, quien hasta ese momento había sido el más entusiasta, se levantó y caminó en círculos por la sala. Sus manos temblaban ligeramente. No puede ser real, repetía una y otra vez, sin convencerse. Elías, por su parte, estaba clavado en el sofá. Sentía una mezcla de náusea y adrenalina. Su mente intentaba racionalizar lo que había visto. Tal vez fue un truco, pensaba. Una escenificación con efectos. Pero en el fondo, algo le decía que no había actuación en esos sollozos, que el líquido en esas gafas no era utilería. Ninguno de los dos durmió. Intentaron distraerse con música, videos tontos, incluso salieron a caminar por el vecindario, como si el contacto con la normalidad pudiera borrar lo ocurrido. Pero la imagen del hombre enmascarado permanecía grabada en sus mentes. Su voz, monótona y ajena a toda empatía. La sangre, las gafas, el comentario casual sobre reconstrucción facial. Era imposible no conectar los puntos. Una parte de Elías quería ir a la policía, pero ¿qué iban a decir? Vimos un posible crimen en vivo por internet, en una red que ni siquiera es legal navegar sin motivo. No tenían pruebas, no tenían dirección IP, solo miedo. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Darío desinstaló todo lo relacionado con navegación profunda. Formateó su computadora. Elías empezó a tener problemas para concentrarse. Soñaba con la habitación vacía, con la silla en el centro, con la voz apagada del hombre diciendo: «Conseguiré a alguien más». Comenzó a sentirse observado. Cada sonido en su apartamento lo hacía sobresaltarse. Evitaba apagar las luces. Incluso sus dispositivos electrónicos empezaron a provocarle ansiedad. ¿Y si habían sido rastreados? ¿Y si el simple hecho de haber estado conectados los había expuesto? La relación entre ellos también cambió. Lo que antes era una amistad cercana y constante se convirtió en una especie de alianza silenciosa. No hablaban del tema con otros. Apenas se escribían.
Parecía que mantener la distancia era su forma de intentar enterrar el recuerdo, pero no funcionaba. Cada tanto alguno rompía el silencio con un mensaje. ¿Tú también sigues soñando con eso? Hoy sentí que alguien me seguía desde la parada. ¿Crees que esa transmisión sigue activa? Era como una herida que no sanaba. Solo se ocultaba bajo capas de rutina. Pasó poco más de un mes cuando Elías, en un impulso que ni él mismo comprendía, decidió buscar nuevamente. No para volver a entrar, sino para confirmar que aquello había sido real. Quería encontrar algún reporte, alguna noticia, una denuncia. Pero no había nada. Ningún caso de desaparición que coincidiera. Ningún foro hablando de esa página. Ni una sola referencia al sitio. Como si jamás hubiera existido. Y eso de alguna manera lo perturbó aún más. Lo más cruel de todo era eso, la duda. No podían probar que alguien había sido herido, pero tampoco podían probar que no. Lo que vieron no fue un archivo, ni un video reproducido. Fue una transmisión en vivo, algo que ocurría en ese momento, y aunque la cámara se apagó antes de mostrar el acto final, todo lo demás bastaba para entender el desenlace. Ambos sabían que fueron testigos involuntarios de algo real, y sin embargo, lo único que podían hacer era recordar. Elías y Darío intentaron seguir con sus vidas, pero los recuerdos, las pesadillas y una sensación constante de amenaza seguirían con ellos por mucho tiempo. Porque una vez que se ha mirado en el abismo, no se puede desver lo que se ha visto. Y porque el Internet profundo, ese rincón sin reglas ni ley, guarda secretos que no siempre perdonan a quienes los descubren.